en una pequeña casa en Arboga, Suecia, donde la gente creía que nunca podría ocurrir nada malo. Una mujer y 2 niños se convirtieron en víctimas de una ceguera provocada por los celos de él. La persona responsable de la tragedia finalmente pagó el precio con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Emma Jan Gestig nació el 16 de febrero de 1985 en Estocolmo, Suecia. Desde joven soñaba con una vida sencilla, donde una casa pequeña y una familia amorosa fueran suficientes. Durante un tiempo, parecía que todo iba exactamente como siempre lo había deseado. A los 19 años, se casó con su novio de la preparatoria, un joven llamado Nicolás, creyendo que estaba dando el primer paso para construir ese futuro soñado. No pasó mucho tiempo antes de que naciera su primer hijo, Max, un pequeño de ojos brillantes que cambió sus vidas por completo. Aunque su hogar era modesto y lleno de desafíos, también estaba lleno de risas y cariño. Alrededor de 1 año y medio después, dieron la bienvenida a una niña, Saga, un pequeño ángel que hizo que su casa se sintiera aún más completa. Sin embargo, los desafíos de una familia joven, la falta de madurez, la presión económica y el cansancio diario comenzaron a pesar sobre ellos. Las pequeñas discusiones poco a poco se convirtieron en conflictos serios, causando fisuras en su felicidad. Después del nacimiento de Saga, la pareja decidió separarse. No fue una ruptura tranquila, sino un periodo tenso y emocionalmente agotador. Fueron al tribunal varias veces por la custodia y el apoyo económico, complicando aún más la situación. Aunque Nicolás expresó su deseo de reconciliarse, para entonces Emma estaba agotada y no quería volver al pasado. Decidió seguir adelante sola con sus 2 hijos pequeños, aferrándose a la esperanza de un nuevo comienzo y una vida más tranquila y pacífica. Después de dejar Estocolmo, Emma eligió Arboga, una pequeña y apacible ciudad con alrededor de 11.000 habitantes, ubicada aproximadamente a 93 millas de la capital. Arboga era el tipo de lugar al que la gente acudía para empezar de nuevo, donde el aire limpio y el ambiente tranquilo hacían que todos creyeran que nada malo podía ocurrir allí. Fue en Arboga donde conoció a Torgny Hellberg, un hombre amable, humilde y trabajador. Se conocieron en línea y rápidamente sintieron una conexión especial. Al principio, Emma temía que ser madre soltera de 2 niños pudiera hacer que Torgny dudara, pero él no tuvo ningún inconveniente. Al contrario, aceptó a Emma y a sus hijos con una calidez genuina. Para Torgny, Emma y los niños representaban algo que siempre había anhelado: una familia real. En los primeros meses, trató a Max y a Saga con cariño, como si fueran sus propios hijos. Y los niños pronto comenzaron a verlo como el padre que nunca habían tenido. Por primera vez en años, Emma sintió verdadera felicidad y creyó haber encontrado a la persona adecuada para compartir su vida. Su relación comenzó apenas 1 año después de que su divorcio se finalizara. Todo ocurrió rápido, pero de manera natural, como si estuvieran destinados a encontrarse. Solo 2 meses después de conocerse, compraron una casa juntos y empezaron a construir un futuro lado a lado. La pareja incluso fijó una fecha de boda para el verano de 2008, creyendo que la vida finalmente estaba sonriéndoles.
En la noche del 17 de marzo de 2008, el clima en Arboga tenía el típico frío de la primavera temprana. Dentro de una pequeña casa cálida, una joven madre cuidaba a sus 2 hijos con todo el amor de su corazón. A los 23 años, Emma Yangestik estaba preparando la cena para Max y Saga mientras esperaba que su prometido, Torgny Hellberg, regresara del trabajo. Esa noche parecía completamente ordinaria, un momento de paz en la sencilla vida que siempre había deseado. Mientras cocinaba, Emma conversaba en línea con su hermana, Katarina. Ambas intercambiaban mensajes alegres, hablando sobre los planes para la próxima celebración del aniversario de bodas de sus padres. Todo estaba tranquilo hasta exactamente las 7:07 de la noche, cuando la conversación se detuvo de repente. La pantalla quedó en silencio. No hubo más respuestas. Al encontrar esto extraño, Katarina envió otro mensaje preguntando si Emma estaba bien, pero no obtuvo respuesta. Una sensación creciente de inquietud comenzó a apoderarse de ella. Siguió llamando, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. Superada por el pánico, finalmente llamó a Torgny, el prometido de Emma, quien se encontraba de camino a casa después del trabajo. Torgny trató de tranquilizarla, sugiriendo que probablemente Emma estaba ocupada cocinando o que había dejado su teléfono cargando y no podía escucharlo sonar. Cuando Torgny Hellberg llegó a casa alrededor de las 7:20 de la noche, lo primero que le pareció extraño fue la puerta principal. Estaba ligeramente abierta y sin llave, algo que nunca había ocurrido en su casa. Llamando a Emma y a los niños sin obtener respuesta, sintió un silencio inusual y pesado llenando todo el hogar. Un escalofrío recorrió su espalda al entrar en la sala. Todo estaba en desorden. Los muebles volcados, pertenencias esparcidas por el suelo. Al principio, Torgny pensó que quizá Max y Saga habían estado jugando demasiado salvajemente, pero en cuestión de segundos se dio cuenta de que el caos iba mucho más allá de la travesura de un niño. Cuando sus ojos alcanzaron el extremo más lejano de la habitación, su corazón casi se detuvo. Emma yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo cubierto de heridas, completamente inconsciente. Atónito y aterrorizado, Torgny solo pudo pronunciar su nombre antes de que el instinto lo empujara a subir las escaleras en busca de los niños. Con pasos temblorosos, corrió al dormitorio de Max y Saga, y lo que vio le quitó el aliento. Ambos niños estaban en el suelo con heridas graves, y la habitación mostraba las marcas inquietantes de una tragedia. Incluso en medio del shock total, Torgny se obligó a mantener la compostura y llamó de inmediato a los servicios de emergencia, rezando porque aún hubiera una posibilidad de salvar a su familia. Verktygsgatan 2B Arboga, 3 personer, Emma blöder jättemycket. 2 barn, Max. Ta det lite lugnt nu, vart är du någonstans? Verktygsgatan 2B Arboga. Vad är det som har hänt där då? Jag vet inte, 2 barn, 1,5-åring och en, shit det ser ut som hackhål i. Vad fan är det här? Okej, vänta, jag måste bara lägga ifrån mig telefonen lite stund. Ja, jag väntar. Kom igen. Kniv, ja. Vad fan är det? Emma. Hallå, hittar du dem nu eller? Poco después de recibir la llamada de Torgny, alrededor de las 7:20 de la tarde,
los paramédicos y los oficiales de policía llegaron rápidamente a la casa en Arboga. Al entrar, quedaron impactados por la escena caótica frente a ellos. Los muebles estaban esparcidos, y las paredes y el suelo mostraban las marcas de una tragedia seria que estremeció a todos los presentes. Sin embargo, de manera milagrosa, las 3 víctimas seguían con vida, aunque en estado extremadamente crítico. Emma y sus 2 hijos, Max y Saga, fueron trasladados de inmediato a un hospital local y luego enviados a la unidad de cuidados intensivos en una lucha desesperada por salvar sus frágiles vidas. Los médicos le dijeron a Torkney que las posibilidades de recuperación eran muy bajas y que, aun si sobrevivían, podrían sufrir daños permanentes. Mientras los equipos médicos luchaban contra el tiempo, los detectives comenzaron a reunir evidencia para descubrir qué había sucedido realmente dentro de esa pequeña casa. Cuanto más analizaban, más desconcertados estaban. No había señales de entrada forzada, ninguna puerta forzada ni ventanas rotas, y no existía rastro de alguna persona ajena dentro de la vivienda. Todos los objetos de valor, carteras, joyas y pertenencias personales estaban intactos. Claramente, no se trataba de un robo al azar. Para los investigadores, esto apuntaba a un ataque deliberado, un acto impulsado por algo profundamente personal y lleno de rencor. Con base en la evidencia en la escena, la policía concluyó que el agresor había utilizado un objeto pesado, posiblemente una barra metálica o un instrumento contundente similar, para causar las lesiones graves a Emma y a sus 2 hijos. La intención del responsable parecía ser eliminar por completo a toda la familia, creyendo plenamente que ninguno de ellos sobreviviría. En un esfuerzo desesperado por salvar a Emma y a sus hijos, el equipo médico tuvo que actuar de inmediato al llegar. Durante la respuesta de emergencia, sin querer alteraron la escena, lo que provocó que parte de la evidencia quedara comprometida, aunque esto dificultó la recolección de indicios forenses. Con vidas humanas en peligro, no había otra opción. Una vez asegurada el área, los expertos forenses suecos realizaron un examen meticuloso de cada detalle dentro de la casa, pero los resultados los dejaron perplejos. No había huellas dactilares desconocidas, ni cabellos, ni rastros biológicos pertenecientes a alguien fuera de la familia. Parecía que la persona responsable había planeado el ataque cuidadosamente o conocía tan bien el lugar que no dejó rastro alguno. Esto llevó a los detectives a inclinarse por la teoría de que el agresor podría haber sido alguien cercano a la familia, alguien que sabía cómo entrar a la casa, conocía sus rutinas y tenía un motivo para acercarse a ellos. Cuando los investigadores revisaron la lista de personas más cercanas a Emma, el primer nombre que surgió fue el de Torgny Hellberg. Él fue quien descubrió la escena y realizó la llamada de emergencia a las 7:20 de la tarde. Mientras tanto, según los registros telefónicos, Emma había dejado de responder a los mensajes de su hermana a las 7:07 de la tarde, apenas 13 minutos antes. Dado un margen de tiempo tan corto, la policía creía que solo alguien familiarizado con la casa de la familia y con sus hábitos podría haber actuado con tanta rapidez y luego marcharse sin dejar rastro. Todo el razonamiento en ese momento conducía a una posibilidad. Esto no había sido un acto al azar, sino una tragedia que se originó dentro del círculo más cercano de las víctimas. Sin embargo,
Solo unas pocas horas después de iniciar la investigación, la sospecha hacia Torgny Hellberg fue descartada rápidamente. Sus compañeros de trabajo confirmaron que había cumplido todo su turno ese día y que salió del trabajo exactamente a la hora habitual. La policía también obtuvo grabaciones de seguridad de las cámaras instaladas a lo largo de la ruta que él solía tomar para regresar a casa. Las marcas de tiempo mostraron claramente que, durante el momento del incidente, entre las 7:07 de la tarde, cuando Emma dejó de responder a los mensajes, y alrededor de las 7:18 de la tarde, Torgny todavía estaba conduciendo a varios kilómetros de la casa. No fue sino hasta aproximadamente las 7:20 de la tarde cuando llegó a su hogar y llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Estos detalles verificados llevaron a los detectives a concluir que Torgny no pudo haber estado involucrado en la tragedia ocurrida dentro de la vivienda. Ellos creían que era posible que, mientras regresaba, hubiera pasado sin darse cuenta junto al responsable en algún punto del mismo camino. Después de confirmar la coartada de Torgny Hellberg, la policía dirigió su atención hacia el segundo sospechoso, Nicholas, el exesposo de Emma Yangestig. Para los investigadores, este parecía ser el camino más lógico en ese momento, ya que el caso tenía elementos claramente personales, no había señales de entrada forzada, nada había sido robado, y el nivel de agresión sugería un profundo resentimiento emocional. Se consideraban dos posibilidades: alguien cercano a Emma o una persona emocionalmente inestable actuando de manera impulsiva. Sin embargo, el procedimiento estándar exigía comenzar por quienes estaban más vinculados a ella. Nicholas tenía un historial complicado con Emma. Su matrimonio había terminado en medio de conflictos, con discusiones constantes y una tensa batalla por la custodia. Emma incluso había presentado una denuncia relacionada con comportamiento agresivo durante el tiempo que estuvieron juntos. Estos factores convertían a Nicholas en un sospechoso evidente ante los ojos de la policía. No obstante, tras verificar la información, se determinó que tenía una coartada sólida en el momento de la tragedia. Nicholas se encontraba en otra ciudad, a varios kilómetros de Arboga. Declaraciones de testigos y registros de viaje confirmaron que no podía haber estado en la escena. Además, el testimonio de Torgny respaldó esto. Explicó que, en los últimos meses, Nicholas y Emma habían logrado un entendimiento pacífico, resolviendo sus asuntos relacionados con los niños sin nuevos conflictos. Me considera sospechoso del asesinato de Emma por 2 asesinatos e intento de asesinato. ¿En qué estabas pensando entonces? Me desvanecí mentalmente, así que no sé qué dijo después, ni nada parecido. Me quedé más o menos severamente impactado solo porque me lo echaran en cara. Por ejemplo, después de un rato, no sé cuánto tiempo, se sintió como una eternidad. Pero luego me preguntó cómo me sentía al respecto. Luego hizo una pregunta muy estúpida. Sí. ¿Cómo se supone que debo interpretar eso? No he hecho nada. Estuve en la recepción todo el día. Después de hablar con Torgny Hellberg, la policía notó que él creía plenamente en la inocencia de Nicholas. Torgny insistió en que Nicholas nunca podría hacer daño a sus propios hijos, ya que, a pesar de haber terminado su matrimonio,
seguía siendo un padre amoroso y dedicado. Cuando la investigación sobre los dos hombres más cercanos a Emma llegó a un punto muerto, los detectives ampliaron su búsqueda y comenzaron a entrevistar a quienes la rodeaban. Hablaron con amigos, compañeros de trabajo, vecinos e incluso conocidos ocasionales, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera guardar rencor o tener un motivo personal. Sin embargo, los resultados fueron los mismos en todos los casos. Emma Yangestig fue descrita como amable, gentil y sin conflictos con nadie. No tenía enemigos. La única persona mencionada en algún contexto fue Nicholas, pero ya se había comprobado que no tenía relación con el caso. Después de terminar su entrevista en la comisaría, Torgny Hellberg se fue completamente devastado. El shock era tan abrumador que no pudo conducir él mismo, y fue el padre de Emma Yangestig quien vino a recogerlo. Mientras los dos se sentaban en el coche, ninguno pronunció una palabra. La atmósfera era pesada, llena únicamente por el leve zumbido del motor que rompía el silencio. Torgny miraba fijamente por la ventana mientras el hombre mayor luchaba por contener su miedo y su dolor. En el camino al hospital, intentó romper el silencio encendiendo la radio, esperando una canción que pudiera calmar sus nervios. Pero en lugar de música suave, la voz de un locutor de noticias llenó el coche, informando sobre el desgarrador incidente en Arboga. Habló sobre la joven madre, Emma, y sus dos hijos pequeños, sobre el impacto que había sacudido a todo el pueblo. Y luego vinieron las palabras que ninguno de los dos hombres en el coche quería escuchar. Max y Saga no habían sobrevivido a sus graves lesiones y habían fallecido apenas unos minutos antes. Esas palabras rompieron el aire. Torgny se desplomó, con lágrimas que corrían sin control, mientras el padre de Emma se derrumbaba a su lado. En ese momento, parecía como si todo el mundo se hubiera desmoronado a su alrededor. No mucho tiempo antes, esos dos niños inocentes habían estado jugando alegremente en la tranquilidad de su pequeño hogar, y ahora se habían ido para siempre. Para la familia de Emma, nada de esta tragedia tenía sentido. El dolor era insoportable, más allá de lo que cualquier corazón humano podría soportar. Mientras tanto, la policía de Arboga enfrentaba una enorme presión por parte de los medios de comunicación y del público. Todo el pueblo estaba desesperado por obtener respuestas, pero la investigación se había estancado. No había nuevas pistas, ni testigos claros, ni evidencia útil en la escena. Desesperados, los detectives decidieron regresar a su línea de investigación anterior, enfocándose nuevamente en Nicholas. Aunque él ya había sido exonerado, el objetivo era eliminar toda duda posible. Nicholas fue llevado a la comisaría en un estado de agotamiento, habiendo perdido recientemente a sus dos hijos pequeños. Estaba completamente destrozado. En la sala de interrogatorios, temblaba, con lágrimas corriendo por su rostro, su voz temblorosa e irregular. No podía concentrarse en ninguna pregunta. Cada vez que se mencionaban los nombres de Max o Saga, se derrumbaba llorando. Los oficiales pronto se dieron cuenta de que no podrían obtener información significativa de él en ese estado. Después de revisar toda la evidencia, registros de viajes, declaraciones de testigos y cronologías exactas, la policía confirmó que Nicholas no podía haber sido responsable de la tragedia. Fue liberado, y una vez más, el caso cayó en otro callejón sin salida.
No me permitían hablar con un consejero, un psicólogo. No me permitían hablar con nadie, excepto los martes por la tarde. Pero entonces solo era un psicólogo que trabajaba para la policía, comprobando si yo era su IAI. ¿Te preocupa que nunca te crean inocente? Sí. No es del todo correcto decir que tenía miedo. ¿Miedo? Sí. Es un comienzo. Estaba extremadamente preocupado. ¿Era importante lo que dejé? Quizás ya lo habían decidido. Ya estaba condenado. Era como si lo hubiera hecho yo. A medida que la investigación llegó a un callejón sin salida, la policía de Arboga se estaba quedando sin direcciones a seguir. La presión de los medios de comunicación y del público crecía día tras día, con preguntas acumulándose y sin respuestas a la vista, mientras cada pista parecía cerrarse una tras otra. La única esperanza restante de los investigadores recaía ahora sobre Emma Yangestig, la única sobreviviente del desgarrador incidente. Si lograba despertar, podría tener la clave única para revelar lo que realmente ocurrió aquella noche trágica. Sin embargo, los médicos que trataban a Emma advirtieron que su condición era extremadamente crítica. Informaron a la policía que, incluso si lograba salir del coma profundo, las probabilidades de una recuperación completa eran casi inexistentes. Podría enfrentar daños permanentes, incluyendo parálisis parcial, dificultad para hablar y la posibilidad de no poder comunicarse como antes. Los especialistas en neurología también explicaron que las áreas del cerebro de Emma afectadas por sus lesiones habían sufrido un trauma severo, lo que significaba que su memoria y funciones cognitivas podrían estar profundamente comprometidas. Eso implicaba que, incluso si despertaba, podría no recordar nada sobre la noche de la tragedia. Aún así, la policía esperaba, aferrándose a la mínima esperanza de que pudiera abrir los ojos y finalmente decirles lo que realmente había pasado. Desde el momento en que Emma Yangestig fue ingresada en el hospital, se asignó una unidad policial especial para protegerla a ella y a sus 2 hijos. Las autoridades temían que el perpetrador pudiera regresar para terminar lo que había comenzado. Pero una vez que se confirmó la desgarradora noticia del fallecimiento de Max y Saga, todo el equipo de seguridad se centró únicamente en garantizar la seguridad de Emma. La policía controlaba estrictamente el acceso a su habitación, documentando a cada visitante y manteniendo vigilancia constante día y noche. Mientras tanto, el miedo se apoderó de todo Arboga, una comunidad que antes era pacífica y que ahora se encontraba envuelta en la incertidumbre. Los residentes comenzaron a vivir en un estado de ansiedad constante, aterrorizados de que un individuo peligroso todavía estuviera suelto. La vida diaria cambió por completo. Las calles se vaciaban después del anochecer. Los niños ya no podían jugar afuera y casi todos los hogares cerraban sus puertas con llave, revisando y volviendo a revisar los cerrojos durante el día. La atmósfera tranquila del pequeño pueblo fue reemplazada por tensión, confusión y una mayor sensación de vigilancia. Aunque aún no había nuevas pistas, la policía de Arboga se negó a rendirse. Coordinó con unidades de pueblos cercanos y lanzó un extenso barrido por el vecindario. Los oficiales fueron puerta por puerta alrededor de la escena del crimen, preguntando a los residentes si habían notado algo inusual la noche de la tragedia. Revisaron cada callejón, inspeccionaron cada cerca e incluso recorrieron los caminos estrechos alrededor del área.
pero los resultados seguían siendo nulos. Cuando el barrido puerta por puerta no dio resultados, los investigadores decidieron ampliar su búsqueda revisando todas las cámaras de seguridad disponibles en el área. No se detuvieron en las cámaras cerca de la casa de Emma Youngstig, sino que también recopilaron imágenes de calles cercanas, estacionamientos, tiendas e incluso bloques residenciales a varias calles de distancia. Su plan era claro: rastrear cualquier movimiento sospechoso alrededor del vecindario durante el momento del incidente. Al mismo tiempo, la policía lanzó una búsqueda a gran escala del objeto peligroso que creían había sido utilizado en el ataque, posiblemente una barra de metal pesada o un instrumento contundente similar. Teorizaban que el perpetrador podría haberlo descartado mientras huía de la escena. Se desplegaron unidades caninas para peinar cada arbusto, terreno baldío, contenedor de basura y área a la orilla de la carretera, pero no se encontró nada sospechoso. Las grabaciones de seguridad de calles más alejadas tampoco captaron nada relevante. Mientras tanto, los especialistas forenses regresaron a la casa de Emma para un examen secundario más detallado, esta vez usando equipos avanzados de luz y detección de rastros. Tras horas de búsqueda meticulosa, encontraron un pequeño pero inusual detalle: una sola huella en el suelo que no coincidía con la talla de calzado de ningún miembro de la familia. Según sus dimensiones y forma, los expertos forenses concluyeron que podría pertenecer a una mujer pequeña o a un niño de aproximadamente 10 a 12 años. Al principio, la policía no la consideró una pista importante, suponiendo que podría haber sido dejada por un conocido de la familia que hubiera visitado anteriormente. Sin embargo, la documentaron cuidadosamente, fotografiando, midiendo y registrando el patrón de la suela para un posible análisis forense posterior. Mientras la policía continuaba ampliando la investigación y buscando pistas, Emma Youngstig permanecía en la unidad de cuidados intensivos, luchando valientemente por su vida. Cada día que pasaba era una carrera contra el tiempo, y con ello, el misterio en torno al caso solo se profundizaba. Los medios suecos cubrieron la historia sin descanso. Imágenes de la pequeña casa en Arboga aparecían en periódicos y pantallas de televisión en todo el país. Sin embargo, ninguna teoría ofrecía respuestas reales. El silencio se apoderó de Arboga, un pueblo que antes era pacífico y que ahora estaba marcado por el miedo y la confusión. En cafés, supermercados y en las calles casi vacías, una pregunta resonaba en cada conversación: ¿quién pudo haber hecho esto? Bajo la creciente presión pública, tanto la policía como los medios instaron a los ciudadanos a proporcionar cualquier información, por pequeña que fuera, que pudiera ayudar a descubrir la verdad. Después de semanas de callejones sin salida, finalmente surgió un nuevo rayo de esperanza. Un hombre que vivía cerca del vecindario donde residía Emma Youngstig se puso en contacto con la policía, proporcionando información que creía podría estar relacionada con el caso. El hombre dijo que alrededor de las 7 de la noche de aquella fatídica jornada, mientras caminaba frente a la casa de Emma, notó a alguien parado en la acera delante de la vivienda. La persona vestía completamente de negro, con una capucha que cubría gran parte de su rostro, y parecía vacilante, como si dudara sobre si acercarse o no a la puerta. La escena llamó su atención, pero sin darle mayor importancia.
continuó hacia una tienda de comestibles cercana para comprar algunos artículos. Aproximadamente 10 minutos después, de regreso, pasó de nuevo por la misma casa. Esta vez vio a la persona vestida de negro salir apresuradamente por la puerta principal, saltar a un coche estacionado cerca y marcharse rápidamente. Todo ocurrió en un instante, por lo que no pudo ver claramente el rostro ni identificar la marca exacta del vehículo, pero había algo de lo que estaba seguro. La persona era una mujer. Esta información fue inmediatamente considerada por la policía como un gran avance en la investigación. Por primera vez desde la noche de la tragedia, tenían una descripción clara de una posible sospechosa. Basándose en ese detalle, los detectives cambiaron rápidamente el enfoque, revisando la lista de mujeres que tenían vínculos cercanos con Emma, amigas, compañeras de trabajo, vecinas e incluso conocidas de su pasado. Verificaron cada nombre, comprobaron coartadas y rastrearon sus movimientos y paraderos durante el momento del incidente, porque si el testigo estaba en lo cierto, entonces la mujer vista esa noche no podía ser una desconocida, debía ser alguien que Emma conociera. Mientras la investigación externa permanecía estancada, un débil rayo de esperanza comenzó a aparecer dentro del hospital. Tras 10 días, en un coma profundo, los médicos notaron leves signos de mejoría en el estado de Emma Yangestig, la única sobreviviente del desgarrador incidente. Cambios sutiles, como una frecuencia cardíaca más estable, el regreso gradual de los reflejos y la mejora de los signos vitales, hicieron que el equipo médico se mostrara cautelosamente optimista. Para su familia y quienes seguían el caso, era el primer avance real desde aquella fatídica noche. El 27 de marzo, 10 días después del ataque, los médicos decidieron intentar despertarla del coma inducido médicamente. Reducieron lentamente sus sedantes, permitiendo que su cuerpo se reajustara de manera natural. Y entonces, en el tan esperado momento, abrió los ojos suavemente. Emma estaba despierta. Al principio, no podía hablar ni mover su cuerpo, solo sus ojos se movían débilmente, reaccionando a la luz y reconociendo los rostros familiares a su alrededor. Para los médicos, era una señal de vida regresando, pero también un momento extremadamente frágil. Sabían que las noticias que pronto tendría que escuchar, especialmente sobre sus 2 hijos, podrían devastarla emocionalmente y poner en riesgo su recuperación. Por ello, el equipo médico y las autoridades acordaron que bajo ninguna circunstancia Emma debía ser informada aún sobre sus hijos. Necesitaban al menos 3 días para asegurarse de que su cuerpo y su mente fueran lo suficientemente fuertes para soportar la verdad. 3 días después de que Emma Yangestig recuperara la conciencia, una vez que su condición se había estabilizado, se permitió que 2 detectives entraran a su habitación del hospital para una entrevista suave. Ella yacía en silencio, con los ojos débiles abriéndose mientras le preguntaban si recordaba algo de aquella fatídica noche. Emma negó lentamente con la cabeza, su rostro lleno de confusión y desesperación. No podía recordar nada. Lo único que seguía preguntando era: ¿dónde están mis hijos? La habitación cayó en silencio ante sus palabras. Después de una breve discusión, los médicos se dieron cuenta de que ya no podían ocultarle la verdad. Uno de ellos le dijo suavemente a Emma que Max y Saga se habían ido.
Su rostro se congeló, las lágrimas comenzaron a correr, y rompió en sollozos incontrolables, repitiendo una y otra vez que no podía ser verdad. Pero todos en la habitación sabían. Ese fue el momento en que la joven madre se vio obligada a enfrentar la mayor pérdida de su vida. El 1 de abril marcó el punto de inflexión más crucial en la investigación. Tras casi 2 semanas en coma y sufriendo pérdida de memoria, Emma Youngstig finalmente comenzó a recordar lo que había ocurrido aquella fatídica noche. Contó a la policía que mientras chateaba en línea con su hermana, escuchó un golpe en la puerta. Cuando la abrió, se encontró con una mujer vestida completamente de negro, con capucha, que se presentó como Tina. Antes de que Emma pudiera reaccionar, la mujer la golpeó fuertemente en la cabeza con un objeto pesado. Emma dijo que perdió toda sensación allí mismo en el pasillo, y eso fue lo último que recordó antes de desplomarse. Aunque su relato duró solo unos minutos, confirmó un detalle crítico: la atacante era una mujer. Basándose en su descripción, los investigadores mostraron a Emma Yu una serie de fotos de mujeres que habían tenido o podrían tener conexiones con ella. Cuando apareció la imagen de una mujer llamada Christine Schürer, Emma inmediatamente la señaló y dijo firmemente: «Esta es la mujer que tocó a mi puerta esa noche». Sus palabras sorprendieron a todo el equipo de investigación. Por primera vez, tenían un nombre específico, pero también surgió una pregunta aún más grande. ¿Quién era Christine Schürer y qué pudo haberla llevado a albergar un odio tan intenso que culminó en esta tragedia? Todo comenzó a tener sentido cuando la policía empezó a investigar el pasado de Christine Schürer. Nació en Alemania y, para el año 2006, a la edad de 31 años, trabajaba en un hotel en Grecia. Fue allí donde el destino la puso en contacto con Torgny Hellberg, el sueco que más tarde se comprometería con Emma Youngstig. En ese momento, Torgny estaba de vacaciones con amigos y se hospedaba en el hotel donde Christine trabajaba. Los dos rápidamente desarrollaron una conexión y comenzaron una breve relación que duró 5 días. Algo espontáneo más que serio. Cuando el viaje terminó, Torgny regresó a Suecia, mientras Christine permaneció en Grecia. Se mantuvieron en contacto por un corto tiempo, hasta que Christine, consumida por la fascinación, decidió volar a Suecia sin previo aviso. Su llegada repentina tomó a Torgny por sorpresa, pero por cortesía le permitió quedarse en su casa unos días. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Torgny se diera cuenta de que Christine no era la persona que él creía. Comenzó a mostrar un comportamiento controlador, posesivo y temperamental. Sus exigencias, llamadas y mensajes se volvieron implacables, convirtiendo la relación en algo asfixiante. Después de 5 meses, Torgny decidió cortar todo contacto y seguir con su vida. Para él, nunca había sido más que un romance fugaz. Tras finalizar la relación por teléfono, Christine Schürer se enfureció. En ese momento, estaba en Alemania atendiendo asuntos personales y había planeado regresar a Suecia para reconciliarse. Pero todo terminó antes de que tuviera la oportunidad. Torgny dejó claro que quería seguir adelante y le pidió que no regresara a Suecia. Sin embargo, Christine se negó a aceptarlo. Comenzó a enviarle una avalancha de mensajes a Torgny, suplicando, rogando y, en ocasiones, desesperada, obligándolo a bloquear su número. Aún así, encontró formas de contactarlo usando nuevos números,
continuando con los mensajes hasta que Torgny finalmente tuvo que cambiar su número de teléfono para tener algo de paz. Al descubrir esto, comenzó a enviar cartas manuscritas directamente a su hogar, confesando que todavía lo amaba y que solo necesitaba una oportunidad más. Ese afecto unilateral gradualmente se convirtió en obsesión. En marzo de 2007, Kristin regresó repentinamente a Suecia sin previo aviso. Buscó a Torgny y lo persuadió para cenar, solo para hablar como amigos, por cortesía y para evitar conflictos. Torgny aceptó, pero dejó claro que solo la veía como una antigua conocida. Kristin fingió aceptar esto, pero inmediatamente, después de la cena, volvió a presionarlo, diciéndole que era su última oportunidad para salvar la relación. Torgny se mantuvo firme, diciéndole claramente que ya no sentía nada por ella y que quería que todo contacto terminara. Para el verano de 2007, Kristin Schurer se había mudado a Estocolmo sin que Torgny Hellberg lo supiera. Mientras Torgny comenzaba un nuevo capítulo en su vida, Kristin vigilaba silenciosamente desde lejos, aún incapaz de dejar el pasado atrás. En febrero de 2008, reapareció de repente con una afirmación impactante. Kristin dijo que durante su breve relación había quedado embarazada, pero que, debido a su inestable estado emocional y a su ruptura, había dado al bebé en adopción. Torgny quedó completamente sorprendido. Al hacer cuentas, se dio cuenta de que la línea de tiempo que ella mencionaba no cuadraba. No había manera posible de que hubiera estado embarazada y dado a luz en ese periodo. Cuando intentó pedir detalles, la fecha de nacimiento, el lugar o alguna prueba, Kristin siempre esquivaba las preguntas, diciendo solo, «Eso no importa». Sus respuestas vagas y evasivas hicieron que Torgny sospechara aún más. Para él, toda la historia parecía una invención, algo que Kristin había inventado para forzar su regreso a su vida. Para ese momento, Torgny estaba seguro de que cada palabra que ella decía era mentira. En ese tiempo, Torgny Hellberg ya había comenzado una relación seria con Emma Yangestig y vivía con ella y sus 2 hijos pequeños. Esto hizo que la situación entre él y Kristin Schurer fuera más complicada que nunca. Cuando Kristin se enteró de que Torgny tenía a alguien nuevo en su vida, fingió estar tranquila, afirmando que había superado la situación y que ya no le importaba. Pero la realidad era completamente diferente. Emma, que conocía todo sobre el pasado de Torgny, porque él le había compartido cada detalle, reconoció de inmediato que la historia de Kristin sobre un hijo que habían tenido juntos no tenía sentido. Torgny estuvo de acuerdo con ella. En los días siguientes, intentó verificar la verdad pidiéndole a Kristin más información sobre el supuesto niño. Sin embargo, Kristin se volvió defensiva y evitaba cada pregunta. Cuando Torgny preguntó dónde había nacido el bebé, ella respondió vagamente, «Eso no importa». Sus respuestas evasivas e ilógicas dejaron claro a Torgny que toda la historia era inventada. Se dio cuenta de que ella estaba intentando prolongar el contacto con él con la esperanza de convencerlo de regresar, mientras que él solo quería dejar el pasado atrás. La policía solo comenzó a considerar a Kristin Schurer como sospechosa después de que Torgny Hellberg, durante una de sus entrevistas, mencionara que una vez había salido con una exnovia que mostraba signos de inestabilidad. Hasta ese momento,
Torgny nunca había imaginado que Christine pudiera estar detrás de la tragedia que destruyó su familia. Sabía que ella había actuado de manera extraña en el pasado, pero nunca creyó que fuera capaz de llegar tan lejos. Cuando los investigadores le dijeron que creían que la perpetradora era una mujer, Torgny recordó de repente a Christine y relató toda la historia entre ellos. También explicó que pensaba que Christine había regresado a Alemania hacía mucho tiempo, ya que no había tenido noticias de ella durante meses. Lo que Torgny no sabía era que Christine en realidad se había quedado en Suecia, esperando silenciosamente el momento perfecto para llevar a cabo la venganza que había planeado durante tanto tiempo. Después de que Torgny proporcionara esta información, la policía lanzó de inmediato una investigación centrada en Christine. Cuando mostraron su foto a Emma en el hospital, ella la reconoció al instante y señaló, diciendo firmemente, «Esa es ella». La identificación por parte de la única sobreviviente se convirtió en la evidencia más crucial que la policía había obtenido hasta ese momento. En cuestión de horas, el nombre de Christine Schürrer se difundió por los noticieros y las portadas de toda Suecia. Toda la nación pareció respirar aliviada. Después de días de miedo e incertidumbre, la persona responsable del horrendo acto finalmente había sido encontrada. Christine Schürrer fue arrestada poco después en Alemania durante una operación conjunta entre las fuerzas policiales de ambos países. Fue rápidamente extraditada a Suecia para enfrentar una investigación formal. En su primer interrogatorio, Christine negó firmemente todas las acusaciones, insistiendo en que no tenía nada que ver con lo sucedido a Emma Yangestig y a los 2 niños. Sin embargo, la policía sueca registró el apartamento que ella había alquilado durante su estancia en el país y descubrió varias pruebas cruciales. En su interior, incautaron ropa, un teléfono, pertenencias personales y, lo más importante, su computadora portátil. En el armario de Christine, los investigadores encontraron una chaqueta negra que coincidía con la descripción del testigo sobre la mujer vista cerca de la casa de Emma la noche del incidente. La chaqueta fue enviada a pruebas forenses, pero no se hallaron rastros biológicos como cabellos o fluidos corporales de las víctimas. Según los investigadores, dada la gravedad del ataque, la chaqueta originalmente debía contener numerosos rastros, pero Christine la había limpiado meticulosamente. Todo parecía haber sido eliminado a la perfección, excepto la evidencia digital en su computadora, que revelaba su mentalidad obsesiva y el plan deliberado que había construido cuidadosamente. Dentro de la computadora portátil de Christine, los investigadores descubrieron un vasto archivo lleno de pruebas incriminatorias. Entre los archivos había decenas de fotos de Emma Yangestig y sus 2 hijos pequeños, organizadas cronológicamente. La policía también encontró un plano detallado de la casa de Emma, completo con notas perturbadoras que señalaban la distribución de habitaciones, puertas, ventanas y las rutinas diarias de la familia. El historial de búsqueda del equipo mostraba que Christine había pasado incontables horas monitoreando las cuentas de redes sociales de Emma, estudiando su vida cotidiana y, lo más alarmante, investigando formas de ocultar evidencia tras cometer un crimen. En su apartamento, los detectives también descubrieron un diario lleno de entradas obsesivas, donde Christine vertía sus celos y resentimiento. Había anotado la dirección de la casa de Emma, los horarios de los niños
y las horas de trabajo de Torgny Hellberg y su prometida. Cada detalle estaba cuidadosamente documentado, reflejando un plan meticulosamente elaborado durante semanas, posiblemente meses. Los investigadores concluyeron rápidamente que no se trataba de un acto espontáneo, sino del resultado de una obsesión prolongada. En la perturbada mente de Christine, la creencia de que si ella no podía tener a Torgny, nadie más podría, se convirtió en la fuerza impulsora que la llevó más allá de todos los límites morales. Lo más condenatorio de todo fue que un zapato encontrado en su apartamento coincidía con la huella dejada en la escena del crimen, y las grabaciones de vigilancia de la estación de tren de Arboga mostraban a Christine tanto llegando como saliendo de la ciudad el día del delito. Con todas estas abrumadoras pruebas, combinadas con el testimonio de Emma, las autoridades sabían que incluso sin una confesión, el resultado estaba claro. Ya tenían más que suficiente para condenarla. 3 meses después, el 29 de julio de 2008, comenzó oficialmente el juicio de Christine Schürrer en Suecia. La sala se sumió en un silencio casi total mientras todos observaban el comportamiento de la acusada. Christine parecía inquietantemente tranquila, sin mostrar rastro de remordimiento ni miedo por lo que había hecho. A lo largo del proceso, sonreía y saludaba repetidamente a las personas en la sala como si se tratara de un encuentro casual. Cuando la fiscalía presentó fotos de la escena del crimen e imágenes de Emma Yangestig y sus 2 hijos antes del ataque, Christine estalló en carcajadas, dejando a todos en la sala atónitos. Su comportamiento indignó tanto al público como a las familias de las víctimas, mientras que también planteó serias preguntas entre los expertos psicológicos. ¿Era esta la muestra de una frialdad emocional pura o la manifestación de una mente profundamente inestable? Frente a la actitud desafiante de Christine Schürrer en el tribunal, la defensa vio una oportunidad y solicitó una evaluación psicológica para determinar si ella era mentalmente apta para ser considerada penalmente responsable. Cabe destacar que años antes, Christine había recibido tratamiento en una clínica tras una grave crisis personal que la llevó a un periodo de inestabilidad emocional. Antes de que comenzara el juicio, las autoridades ya habían sugerido una evaluación psicológica, pero Christine se negó a cooperar en ese momento, impidiendo que se realizara. Dado su comportamiento errático en el tribunal, riendo, burlándose y mostrando indiferencia, muchos creyeron que podría estar padeciendo algún tipo de trastorno psicológico. Sin embargo, los resultados finales dejaron a todos atónitos. La evaluación oficial confirmó que Christine estaba completamente cuerda, plenamente consciente y totalmente consciente de sus acciones la noche del incidente. El hallazgo sorprendió al público, ya que significaba que todo lo que hizo fue deliberado y calculado, no una pérdida de control, sino un acto frío e intencional. Incluso a medida que las pruebas en su contra se acumulaban, Christine mantuvo su negación, afirmando que había sido incriminada y burlándose de todo el proceso judicial. Su abogado argumentó que no existía evidencia directa, como rastros de ADN en la escena o un arma específica que la vinculase al crimen, ya que el objeto utilizado en el ataque nunca había sido encontrado. Sin embargo, para la fiscalía, su comportamiento, su motivo y la abrumadora cadena de pruebas circunstanciales eran demasiado claros para ignorarlos. En respuesta al argumento de la defensa,
la fiscalía presentó a un testigo clave, una mujer que había compartido apartamento con Christine Schürrer mientras ella vivía en Suecia. La testigo explicó que poseía un kit de herramientas personal y que, alrededor del momento del incidente, notó que su martillo había desaparecido. Buscó por todo el apartamento e incluso le preguntó directamente a Christine, pero Christine respondió con naturalidad que no sabía dónde había ido. Lo que parecía un detalle menor se convirtió de repente en un vínculo crucial cuando la testigo confirmó que el martillo desapareció exactamente en el momento en que ocurrió el ataque a Emma Jankestig y sus hijos. Para la fiscalía, esto no era coincidencia. Estaban convencidos de que el martillo desaparecido era el objeto peligroso que Christine había usado durante el asalto. A partir de ahí, los fiscales construyeron todo su caso alrededor de una sólida cadena de evidencia circunstancial, el testimonio de la víctima sobreviviente, Emma, la declaración de la mujer que había vivido con Christine, y el relato del testigo que vio a una mujer huyendo de la casa de las víctimas esa noche. Más de 40 testigos subieron al estrado, reforzando el caso contra Christine. La fiscalía también presentó las pruebas recuperadas de la computadora portátil de Christine, decenas de fotos de Emma y sus hijos, diagramas detallados de su hogar y notas escritas que mostraban una campaña de acoso cuidadosamente planificada. Su historial de búsqueda incluía numerosas frases relacionadas con borrar rastros después de cometer un crimen, demostrando aún más su intención calculada y deliberada. Además, la huella encontrada en la escena coincidía perfectamente con un par de zapatillas descubiertas en el apartamento de Christine. Cuando el juicio llegó a su clímax, Emma Jankestig, la única sobreviviente, fue llamada a testificar. Al principio, sus recuerdos de aquella fatídica noche permanecían confusos, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Christine Schürrer, todo regresó de golpe como una poderosa ola. Emma comenzó a recordar los fragmentos que su mente había intentado enterrar con tanto esfuerzo. El instante en que se abrió la puerta, el primer golpe fuerte que la derribó al suelo y su desesperado intento de levantarse y proteger a sus hijos. Su voz temblaba, pero cada palabra que pronunciaba llenaba la sala de silencio. No era solo un testimonio, sino la vívida rememoración de una madre que cargaba con un dolor inimaginable y, al mismo tiempo, una fuerza extraordinaria. Con el relato de Emma, combinado con la abrumadora evidencia, los datos en la computadora portátil de Christine, la huella coincidente, las declaraciones de los testigos y el diario incriminatorio, el jurado no tuvo dudas. Tras varios días de deliberación, declararon por unanimidad a Christine Schürrer culpable de todos los cargos. El 14 de octubre de 2008, después de meses de procedimientos, el tribunal sueco condenó a Christine Schürrer a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto se emitió después de que las evaluaciones psiquiátricas oficiales confirmaran que estaba completamente cuerda y no padecía ningún trastorno psicológico según los estándares legales suecos. Además de la cadena perpetua, Christine fue condenada a pagar a Emma Jankestig 100,000 coronas suecas, aproximadamente $9,000 estadounidenses, como compensación por el inmenso daño causado. La defensa intentó apelar el veredicto, pero el Tribunal de Apelaciones rechazó rápidamente la solicitud, confirmando íntegramente la sentencia original. Tras casi 4 años en prisión,
En marzo de 2012, Christine fue trasladada a un centro penitenciario para mujeres en Vechta, Alemania, donde continúa cumpliendo su condena bajo un acuerdo de extradición entre ambos países. El juicio terminó, pero su impacto dejó una huella duradera en el público sueco, un recordatorio desgarrador de hasta dónde puede llevar a una persona la obsesión y los celos cuando no se controlan. La recuperación de Emma Yangestig fue lenta y llena de desafíos. Sus heridas físicas eventualmente sanaron, pero las cicatrices emocionales siempre permanecerían en su vida. Aún así, Emma no estuvo sola en ese camino. Torgny Hellberg permaneció a su lado, apoyándola pacientemente en cada etapa de la terapia y rehabilitación, ayudándola a redescubrir la fe en la vida. Con el tiempo, la luz regresó gradualmente a la pequeña familia que antes estaba consumida por el dolor. En cuanto a Nicholas, el ex esposo de Emma, también aprendió a seguir adelante. Se volvió a casar y tuvo una hija llamada Miralie, comenzando de nuevo mientras conservaba recuerdos que nunca olvidaría. Para el año 2010, Emma y Torgny se casaron oficialmente en una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva. Más tarde, dieron la bienvenida a 2 hijos más, pequeños que crecieron rodeados de amor, sabiendo que antes de ellos, 2 pequeños ángeles se habían ido demasiado pronto. Aunque su pérdida nunca podría borrarse, Emma y su familia eligieron seguir viviendo, con valentía, perdón y la firme creencia de que el amor tiene el poder de sanar incluso el dolor más profundo. La historia de Emma Yangestig es un poderoso recordatorio de que, a veces, las tragedias más oscuras nacen de la obsesión y el odio ocultos tras una fachada ordinaria. El amor, cuando se tuerce en posesión, puede llevar a una persona más allá de los límites imaginables. Sin embargo, desde lo más profundo de su dolor, Emma eligió seguir viviendo, amar, perdonar y demostrar que la luz puede brillar incluso después de los días más oscuros. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar la historia de hoy en Documental sobre crímenes reales. Si se sintieron conmovidos por la fortaleza de Emma y todo lo que ella soportó, por favor compartan este video para que más personas puedan conocer su viaje y dejen un comentario en memoria de los 2 niños inocentes, Max y Saka, los pequeños ángeles que siempre serán amados. No olviden darle me gusta y suscribirse a Documental sobre crímenes reales para que podamos seguir contando historias reales donde la justicia y la compasión nunca se olvidan. Nos vemos en el próximo episodio, donde cada historia no trata solo de crimen, sino también de fuerza, fe y el sentido de la vida.